Bienvenidos. En este video hablaremos sobre el sistema de alimentación de combustible. Como primera parte, identificaremos todos los elementos del sistema. Seguidamente, en la segunda parte, realizaremos mediciones de presión de combustible. Acompáñame. A continuación, vamos a identificar los componentes del sistema de alimentación de combustible en este vehículo. La bomba de combustible se encuentra sumergido en el tanque de combustible. Para los vehículos tipo hatchback y sedán es fácil accesar a ellos, ya que debajo del asiento trasero podemos encontrar una tapadera, el cual nos permite accesar fácilmente y rápidamente. En otros vehículos, como por ejemplo el pick-up, es necesario bajar el tanque para poder encontrar la bomba de combustible. Dentro del tanque podemos encontrar el flotador, el que mide el nivel de combustible y por medio de cableados transfiere esta información hasta en el tablero del vehículo. Indicador de combustible. Este nos da una clara idea de cuánto combustible poseemos en nuestro tanque. Lo ubicamos en nuestro panel de instrumento. Es fácil de identificarlo. Veremos una imagen de un dispensador de combustible. Encontraremos una letra E que nos indica que tenemos mínima cantidad de combustible y encontraremos una letra F, el cual nos indica que nuestro tanque está completamente lleno. Riel de combustible. Este es un acumulador de presión de combustible y al mismo tiempo se encarga de suministrar combustible a los inyectores. Sensor de oxígeno. En este vehículo trae uno antes del catalizador y uno después. Los podemos encontrar de 1, 2, 3 y hasta 4 cables. Más adelante detallaremos el funcionamiento de este sensor. Regulador de presión. Este se encarga de mantener una presión estable dentro del riel para que el motor funcione a cualquier régimen requerido. Este trabaja por medio del vacío del motor, aunque existen otros reguladores que funcionan por medio de la misma presión o electrónicamente. Los inyectores de combustible. Por su ubicación, estas pueden ser monopunto o multipunto, en este caso multipunto, ya que utiliza un inyector por cada cilindro. Cuando hablamos de monopunto, se refiere a un inyector por los cilindros existentes. Filtro de combustible. Este se encuentra normalmente entre el tanque y el riel de combustible. Se encarga de filtrar. Relevador de combustible. En algunos casos lo encontramos en el compartimiento del motor y en otras ocasiones debajo del panel de instrumentos, colocado en una caja de fusibles. En esta segunda parte, tomando en cuenta las medidas de seguridad, vamos a medir las diferentes presiones. Para estos ejemplos utilizaremos un Honda Civic y un Toyota Corolla. Vamos a medir las diferentes presiones. Presión inicial, presión de trabajo bajo carga, presión total, presión residual. Además, verificaremos el funcionamiento de nuestro regulador. Acompáñame. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, como en cualquier trabajo que realizamos, son las medidas de seguridad. Guantes de protección, botas industriales. Y cuando trabajamos presiones de combustible es necesario tener a la mano un extinguidor. En mi caso tengo aquí un extinguidor de tipo spray de uso único. Esto lo podemos hallar en cualquier venta de repuesto. El siguiente paso es despresurizar el sistema. Para ello ubicamos el relé y en esta ocasión en este vehículo, como es difícil accesar a él, lo podemos hacer también mediante la espiga del conector de la bomba de combustible, desconectando mientras está funcionando el vehículo. El vehículo va a funcionar durante unos cuantos segundos mientras se termina el combustible dentro del riel. La finalidad de esto es evitar cualquier derrame de combustible que pueda caer sobre nosotros o sobre algún componente del vehículo que pueda ocasionar un incendio. Antes de retirar cualquier manguera en el motor o instalar nuestro equipo de medición, es necesario
recordar que dentro de las medidas de seguridad también debemos de desconectar nuestra batería, ya que este puede ser un factor el que pueda ocasionar algún accidente, especialmente un incendio. Entonces, por seguridad, en este momento vamos a retirar el borne negativo de nuestra batería. El siguiente paso será instalar nuestro equipo de medición. Tengo en mi mano un manómetro de medición de presión de combustible, el cual tiene dos unidades de medida. Tiene una que es en PSI, como lo podemos notar con los números de color rojo, y en bares de presión, que corresponde a los números de color negro. Cabe mencionar que existen equipos de mejor calidad con una variedad de fittings y conectores para diferentes marcas de vehículos y con otras funciones adicionales. El que tengo a disposición en este momento cumple con las funciones básicas y es exclusivamente para medir presión de combustible gasolina. En un motor diésel, el equipo que se utiliza es completamente diferente a esto y además se aplican procedimientos distintos. Como podemos apreciar, tengo instalado ya mi manómetro de presión de combustible. En todos los casos se debe intervenir la línea principal de combustible antes de llegar al riel de combustible. En el caso de este Honda, tuve que desmontar una manguera de alta presión, ya que no tenía un nipple específico para este tipo de vehículos y este modelo en especial. Veamos en el caso del Toyota. Este trae un sensor de arranque en frío en el cual se puede instalar el manómetro, ya que hay un nipple especial para esto. En mi caso opté por conectar el equipo al final de la tubería de combustible, el cual está conectado a través de un tornillo especial. Retiramos el tornillo e instalamos el nipple que corresponde para este caso. Como podrán notar, también ya lo tengo instalado en este vehículo Corolla modelo 99. En este modelo vamos a revisar todas las presiones correspondientes. Presión inicial. En algunos vehículos, según la disposición que el fabricante le asigna a su sistema de alimentación, al momento de darle on, observamos una presión inicial. En otros vehículos, según sea la marca y según sea la estrategia de funcionamiento, hasta que se le da startazo, podemos observar cierta presión. En el caso de este Toyota Corolla, ponemos la llave en on y observamos que no existe ninguna presión, pero esto se da por la estrategia de funcionamiento que utiliza la marca Toyota en sus sistemas de alimentación de combustible. La presión de trabajo corresponde en rangos de 35 a 45 psi aproximadamente, aunque esto únicamente corresponde al 50% aproximadamente de la presión total de la bomba. La bomba debe ser capaz de otorgar presiones altas y flujo abundante, más de lo que necesita el motor, el cual es regulado por el regulador de combustible. Lo que nos está indicando el manómetro de presión en este instante es que el motor requiere de 38 psi para trabajar a régimen bajo, es decir, sin tanta carga al motor. La siguiente medición corresponde a la presión de trabajo bajo carga, es decir, cuando existen régimen alto. En otras palabras, cuando le exigimos al motor. El procedimiento es únicamente darle aceleraciones paulatinamente y observamos nuestro manómetro debería de incrementar de 5 a 10 psi, ya que le estamos exigiendo un poquito más de trabajo. Cuando el sistema de alimentación de combustible trae regulador externo que trabaja por medio de vacío, como lo es en el caso de este Toyota Corolla, podemos apreciar esta variación. De lo contrario, cuando el regulador y el retorno están dentro del tanque, la presión se va a mantener en todo momento a todo régimen. Tal es el caso del Honda, que posteriormente veremos. A continuación vamos a realizar la medición de la presión total de la bomba, es decir, la capacidad total de la bomba que tiene para suministrar esa presión de combustible. Recordemos que para aplicar esta prueba
debemos identificar si el sistema tiene regulador externo y retorno. De lo contrario, no podemos realizar esta prueba. Tal es el caso del Honda, pero en este Toyota sí podemos hacer esta prueba. Lo que debemos de hacer es obstruir la línea de retorno con un alicate y observar en nuestro manómetro la variación. Normalmente esta duplica la presión de trabajo. Es decir, si teníamos 38 psi en presión de trabajo, aproximadamente en la presión total vamos a encontrar de 60 a 70 psi. Observemos nuestro manómetro. Voy a obstruir el retorno y veremos qué es lo que sucede. Como logramos ver, existe una duplicación de la presión casi del 50%. Nuevamente, quiero que vean dónde estoy obstruyendo y veamos nuestro manómetro cuánto nos indica. Aprovechando la condición de nuestro motor en este momento que está arrancado, vamos a verificar el funcionamiento de nuestro regulador de presión. El dispositivo funciona por medio del vacío del motor, el cual este regula de 5 a 10 psi. Esta regulación normalmente es la que se requiere en la presión de trabajo bajo carga, es decir, es lo que se requiere a régimen alto. Para verificar el funcionamiento de nuestro regulador, únicamente desconectamos la manguera que conecta al regulador con el múltiple de admisión y al momento de desconectarlo observaremos en nuestro manómetro un aumento de presión de 5 a 10 psi. Esto significa que nuestro regulador está haciendo su función de regular. Observemos, estoy conectando y desconectando la manguera y veamos lo que sucede en el manómetro. Por último, verificaremos la presión residual. Esta debe permanecer de 5 a 10 minutos con el motor apagado con la llave desconectada, es decir, la llave en off. No debe de haber ninguna pérdida de presión. Estos datos nos lo proporciona el fabricante. Ahora veamos qué es lo que sucede en el Honda Civic. Este utiliza una estrategia diferente en el sistema de alimentación de combustible comparado al del Toyota que trabajamos anteriormente. Este tiene su regulador en el tanque de combustible, al igual que su retorno. Por lo tanto, en todo momento la presión debe mantener en todos los regímenes. Veamos lo que sucede a la hora de acelerar el motor. Es oportuno mencionar que en el momento en que puse la llave en on, pude observar que existe una presión de 40 psi. Esta presión inicial se da en estos casos de acuerdo a su estrategia de funcionamiento. Pudimos observar en todo momento se mantuvo la misma presión. Si requerimos diagnosticar profundamente y revisar las diferentes presiones, en estos casos debemos desmontar todos los elementos e instalarlos en bancos de pruebas que están diseñados específicamente para sistemas como estos.